Así es, Pati, información muy valiosa y una de las cosas que más disfrutamos es comer, ¿verdad? Qué rico que es, pero cuando uno padece de gastritis, a veces el momento de la comida se vuelve en todo lo contrario, una situación de terror, usted se siente mal, ese reflujo. ¿Cómo poder solventar esto? ¿Por qué se produce la gastritis? ¿Cómo la evitamos? ¿Cómo la tratamos? Todo esto lo vamos a abordar de la mano del gastroenterólogo y también especialista en enfermedad hepática, el doctor Esteban Ruiz Blar. Muy buenos días, doctor. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Encantado. Doctor, empecemos por definir la gastritis, porque Claro. ¿cómo paso de comer que sea algo tan rico a que se vuelva algo doloroso e incómodo? Lo primero que hay que decir es que la gastritis o los síntomas que llamamos gastritis pueden ser muy diversos y cada vez que el paciente llega al consultorio o a algún centro de salud y manifiesta tener gastritis, lo primero que tenemos que hacer es puntualizar a qué manifestación, a qué malestar se refiere. La mayoría de los malestares que ocurren en la parte alta del abdomen, entre el borde de las costillas y la parte que está por encima del ombligo, a esta zona que se llama epigastrio o mesogastrio, en la parte más extensa, le concebimos como gastritis. La mayoría de las manifestaciones de dolor o malestar que pueden ser con comida o sin comida, los pacientes que sienten esto en esta franja anatómica, este ladito de exactamente, lo que toda la decimos parte de la franja popularmente alta. la boca del estómago. La boca del doctor. estómago, que sería este punto redondo, Ajá. o incluso más abierto hacia los costados, que se llama mesogastrio. Cualquier malestar en esa zona la gente le llama gastritis. Pero por ello hay que especificar muy bien qué es lo que siento. Es una sensación de llenura, son náuseas después de comer, son dificultades como por ejemplo sensación de regurgitación, eructo, malestar de tipo ardor o acidez propiamente dicha. Todos estos engloban lo que nosotros popularmente conocemos como gastritis, pero a nivel médico tienen diferentes definiciones y diferente importancia cada uno de estos síntomas. Doctor, y cuando hablamos de gastritis nerviosa, porque popularmente uno lo dice, Claro. ¿qué es lo que manifiesta un paciente con gastritis nerviosa o qué es la gastritis nerviosa? Bueno, en realidad como tal no es un diagnóstico que nosotros los médicos utilicemos, pero sí hay que tener muy claro que el ser humano pues no es únicamente un organismo físico o material, sino que tiene ciertas cosas emocionales que nos van a afectar ciertos procesos o mecanismos de producción de jugo gástrico. Cuando nosotros estamos muy angustiados, tenemos un aumento del sistema simpático, usualmente ante emociones como la ira o la angustia en general. Tenemos aumentos del sistema simpático que nos producen mayor secreción de jugo gástrico y puede esta secreción de jugo gástrico alterar un poco el patrón de movilidad y digestión que tiene el estómago. Y esto producir síntomas como llenura, náusea e incluso ardor o dolor en la parte de la boca del estómago o epigastrio. Doctor, ahora que habla de llenura, ¿esa llenura es síntoma así de gastritis o incluso de úlcera gástrica, que aquí tenemos también un ejemplo? Claro, esto es muy importante. Cuando un paciente aqueja gastritis, el médico tiene que interrogar muy bien qué tipo de manifestación tiene. Dependiendo del tipo de manifestación, el médico debe sugerir un tratamiento, que puede ser un tratamiento farmacológico con pastillas, o bien hacer una gastroscopía. La gastroscopía viene siendo la herramienta necesaria para cuando el paciente tenga ciertos factores de riesgo. Por ejemplo, si el paciente, a pesar de tener la gastritis, viene con pérdida de peso, que no se debe a una dieta o un plan de ejercicios. El paciente viene con un bulto palpable que se logra palpar en el abdomen superior al examen físico. Si el paciente viene con vómitos recurrentes, si el paciente viene ya siendo tratado y aún así con síntomas, es decir, es refractario su manifestación al tratamiento, o el paciente tiene cosas como problemas para tragar, esos 5 escenarios son signos de alarma que deben llamar la atención del médico y mandarle una gastroscopía para entrar y ver su estómago. ¿Por qué son signos de alarma o por qué se refieren como alarma? Porque podrían estar encubriendo o enmascarando un problema neoplásico, un tumor, un cáncer de estómago. Por lo tanto, cuando la gastritis tiene estas variantes que deben ser interrogadas por el médico, hay que mandar una gastroscopía. En la gastroscopía podremos llegar a ver cosas benignas, como por ejemplo una úlcera gástrica, que duele ¿Eso puede mucho. convertirse en algo maligno, doctor? Sí, Las úlceras. las úlceras gástricas, y en realidad las úlceras prácticamente en cualquier parte del cuerpo, y para ello no es excepción el estómago, el proceso irritante inflamatorio que persiste durante muchos años
tiene aumento de mutagénesis, tiene la posibilidad de producir mutaciones que acarreen en un futuro un cáncer. Por lo tanto, nunca debemos dejar úlceras en ninguna parte del cuerpo abiertas o sin tratamiento. Es que y el estómago no es una excepción. de las úlceras como si, yo tengo una úlcera y Para lo manejo como si fuera algo muy común o muy normal, doctor. De hecho, el tratamiento de la úlcera, lo primero es, bueno, una vez que tengamos el paciente con los síntomas y los signos de alarma, usualmente, ¿qué es lo que pasa con las úlceras? El paciente no resuelve con el tratamiento. Le hacemos una gastroscopía, diagnosticamos la úlcera. Recibe 2 meses por lo menos de tratamiento intensivo con inhibidores del ácido, que hay varios en el mercado. Una vez que complete el tratamiento, le hacemos una nueva gastroscopía para ver que ya cicatrizara la úlcera y, muy importante, en nuestro país, verificar si tiene una bacteria que se llama Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es una bacteria que más o menos por encima del 70% de la población, especialmente la gente mayor de 40 años, tiene en su estómago. Es una bacteria que adquirimos de niños, usualmente es una transmisión vertical en una vivienda o en una estancia donde cohabitamos con personas infectadas, mamá o papá. ¿Qué es la transmisión vertical, doctor? La transmisión usualmente es que viene de mamá y papá hacia los hijos, usualmente. No necesariamente por vía de partos, pero sí por la convivencia o la cohabitación con personas infectadas. Hay muchas dudas sobre cuáles son los vectores o cuáles son las vías de transmisión. Pero no tanto la saliva. De hecho, podría ser porque se han generado cultivos en saliva, pero podría ser también simplemente por el contacto constante con la mamá, con el papá, a través de diferentes formas como fomites, el usar vajillas y cubiertos. Eso no quiere decir que todos los cubiertos y las vajillas hay que desinfectarlas de una forma industrial. Lo que quiero decir es que es muy frecuente en el país y la idea que tiene que quedar en mente o el mensaje final es que el Helicobacter, siempre que tenemos una úlcera, debemos buscar esta bacteria. Y si está asociada, ¿verdad, está doctor? Asociada al 60 o más por ciento de las úlceras gástricas tienen Helicobacter como origen, y el duodeno, que tenemos aquí una imagen de una úlcera duodenal, el 95% de estas úlceras son causadas por Helicobacter. Tratamos la úlcera, la cicatrizamos, pero tenemos que verificar su origen, y si su origen es Helicobacter, tenemos que erradicarlo. Y ya para eso el médico cuenta con una línea de tratamiento específica para poder anular esta bacteria y luego verificar que en efecto ya no esté la bacteria en el cuerpo. Porque ¿qué pasa? Yo tengo muchos pacientes que llegan, doctor, a mí me han tratado esa bacteria 50 veces. A veces es que confunden el tratamiento de la úlcera con el tratamiento de la bacteria, y otras veces es que nunca se verificó, nunca se confirmó que esa bacteria ya no está en el cuerpo. Y esa bacteria es difícil de sacar, no es fácil. El tratamiento usualmente lo prolongamos entre 10 y 14 días y puede ser que fallemos hasta en un 20% de las veces. Entonces puede ser que el paciente requiera una segunda línea de tratamiento. ¿Qué tipo de tratamiento es, doctor? Son antibióticos e inhibidores potentes del ácido. Hay diferentes esquemas, son un poco complicados, pero el médico tratante, usualmente los gastroenterólogos, que somos los que vemos mucho de esta patología, tenemos varios medicamentos en el arsenal terapéutico para hacerle frente a esta bacteria. ¿Y cómo se identifica si tengo o no la bacteria? Hay varias formas de identificarlo. Se puede identificar a través de una biopsia que tomamos en el tejido. Se puede tomar la biopsia en diferentes puntos del estómago. Eso lo mira el patólogo, otro colega médico especialista en patología, mira esto, le puede hacer pruebas distintas a la muestra para ver si tiene el Helicobacter. También lo podemos ver por muestras rápidas a través de unos geles que cambian de color, por aliento o incluso por heces. Se puede ver la bacteria, un examen especial de heces. Ahora, doctor, volviendo al tema de la alimentación, necesitamos alimentarnos para vivir y es placentero. Claro. Pero hay gente que dice, es que lo que yo coma ya me va a caer mal. O sea, ¿qué podría comer para sentirme aliviada en este proceso? Porque ya usted hablaba de tratamiento para evitar esos efectos, ¿verdad? Mientras el tratamiento hace efecto. Listo. Muy importante esa pregunta, porque la dieta muchas veces es sobrevalorada en el sentido de que si el paciente tiene una úlcera, si no tratamos la úlcera con los medicamentos precisos como los inhibidores del ácido y no quitamos el Helicobacter pylori, la dieta nos va a hacer poco bien o ninguno si no tratamos el origen del problema. Entonces, el énfasis aquí es buscar el origen. ¿De dónde viene esa gastritis? ¿A qué se refiere el paciente con gastritis? Si es necesario hacer una gastroscopía, hacérsela, diagnosticarlo y tratarlo. Ahora bien, ya una vez que estamos en tratamiento hay cosas que nos pueden ayudar. Típicamente, de todo lo que está en esta pantalla, que son típicas preguntas de los pacientes, esto y el fumado son las cosas que definitivamente debemos de quitar. Estos son los principales irritantes para pacientes con gastritis, úlcera, reflujo gastroesofágico o problemas de malestar, dispepsia en el abdomen superior. Otras cosas importantes, ¿no? Las frutas cítricas, una pregunta muy importante. Doctor, es que yo no tolero nada de lo que tiene ácido como la naranja o el limón. El jugo gástrico es 1.000.000 de veces más potente que cualquier ácido en cualquier fruta cítrica. Por lo tanto, si usted deja de comer naranjas, pero no hacemos nada para regularle la producción de ácido y con ello regenerar la úlcera,
el no comer frutas cítricas viene siendo una pomadita sin ningún, sin ningún beneficio. La mantequilla, bueno, eso depende del problema. No tiene que ver mucho con las úlceras o la enfermedad irritante en el estómago, pero podría ser las grasas en general, sobre todo las de origen animal, origen de síntomas en pacientes que tengan, como por ejemplo, problemas de vesícula, piedra, no necesariamente el estómago. Irritantes como picantes, bueno, esto sí usualmente los regulamos y principalmente lo que yo siempre les digo a los pacientes, quitar la sal. Si nosotros quitamos la sal es un problema, sobre todo a altas cantidades, porque licúa el moco gástrico, que es la barrera que nos protege mucho del jugo gástrico, que es bastante irritante. Si no tenemos moco gástrico, el jugo gástrico está plenamente en contacto con la superficie del estómago. El quitar la sal, que viene acompañando encurtidos, enlatados, un montón de salsas prefabricadas, nos ayuda a mejorar. Y finalmente, bueno, volviendo al tema, los contenidos altos en grasa, lo que les explicaba la mantequilla. Típicamente, el bajar el contenido de grasa de origen animal nos ayuda, o les ayuda a los pacientes con síntomas de llenura e indigestión a mejorar estos síntomas. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Mucho gusto. Porque además es un tema muy frecuente en nuestro país, Claro así que que sí. en buena hora que lo abordemos. Muchas gracias, doctor. Pati,